Hola alumnos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? Entiendo que bueno, estáis pasando estos días lo mejor que podéis en vuestra casa. No es una situación fácil, sobre todo para vosotros tan pequeños, ¿no? Todo el tiempo metido en casa. Pero bueno, espero que, que tengáis perro o que podáis sacar la basura alguna vez o acompañar a alguien de la familia a ir a comprar al súper y airearos de vez en cuando. Yo quería hacer este vídeo primeramente para mandaros mi ánimo, para mandaros también un saludo, decir que también me acuerdo de vosotros, que tengo ganas de volver a dar clase con vosotros, a pesar de lo dificilillo que es a veces dar clase con vosotros, pero bueno, la verdad que nos lo pasamos bien, creo, entre todos. Y mi idea es explicaros algo sobre el tema 5 porque hasta ahora no he tenido la oportunidad de mandar un vídeo, he mandado actividades solamente. Bueno, quería un poco, muy por encima, explicaros la primera parte, la que tiene que ver con comunicación y la que tiene que ver con literatura, ¿vale? Sabéis que los temas están divididos en comunicación, literatura, luego normalmente viene gramática y luego hay una parte de vocabulario. Pues bueno, en comunicación lo que estamos viendo en este tema 5 es la descripción. La descripción puede ser objetiva o subjetiva. Cuando nosotros describimos a alguien, lo estamos caracterizando, estamos diciendo sus características físicas o sus características de personalidad. La descripción objetiva sería aquella que da información veraz, que se puede contrastar fácilmente, que es real, que es contrastable. Por ejemplo, yo tengo el pelo hoy bastante alborotado, soy castaño tirando para rubio y tengo bigote y tengo una estatura de unos 75. Eso es una descripción objetiva, son datos que se corresponden conmigo y que son ciertos. ¿Cuándo es subjetiva? Cuando nosotros incluimos en esa descripción adjetivos y damos nuestra opinión y volcamos nuestros sentimientos a la hora de describir a esa persona. Por ejemplo, podéis decir, si vosotros tuvierais que hacer una descripción subjetiva del profesor de lengua, pues el profesor de lengua es bastante enrollado dando las clases, pero cuando se cabrea saca también su mal humor. Estáis dando una opinión, estáis diciendo cómo es de personalidad y estáis metiendo ya adjetivos de cómo puede ser esa persona. Eso ya es una descripción subjetiva. Recordad, objetiva normalmente da características físicas de esa persona, de ese animal o de esa cosa, y subjetiva es cuando ya se mezclan opiniones o sensaciones sobre una persona. Por ejemplo, si yo hablo de Messi, pues yo digo que es un grandísimo jugador, pero quizás no está a la altura de Maradona, porque Maradona consiguió muchísimas más cosas con un equipo más malo que el que tiene Messi. Yo estoy dando mi opinión sobre un jugador de fútbol, entonces se convierte en subjetivo, no es algo que realmente se pueda contrastar con seguridad. Eso es una descripción subjetiva, ¿vale? La que vuelca opiniones o sentimientos. Me parece que es un jugador que tiene poca personalidad y que en los momentos difíciles no aparece. Eso es hacer una descripción subjetiva de alguien, porque yo estoy dando mi opinión, una opinión que seguramente no es compartida por mucha gente, ¿vale? Sobre todo con lo del Barcelona. Bueno, os he explicado ahora mismo la descripción objetiva y subjetiva. ¿Cómo se llama también a la descripción física, a la descripción de una persona o de un animal o de una cosa cuando yo estoy dando rasgos físicos, la altura, cómo tiene la cara, el color de piel, el color de pelo, si tiene la oreja grande, pequeña, los ojos de qué forma son? Eso es una prosopografía, ¿vale? Se llama así, viene del latín, de nuestra lengua materna anterior al castellano. Prosopografía. Cuando describimos a alguien dando detalles físicos, eso es una prosopografía. Y una etopeya sería cuando señalamos rasgos de su carácter. Por lo tanto, estaría más relacionado con la descripción subjetiva. Decimos, por ejemplo, que alguien es un poco irascible cuando se cabrea muy de pronto, o que es alguien con mucho temperamento cuando es igualmente tiene así un pronto fuerte, o podemos decir que alguien es muy agradable cuando normalmente nos contesta bien, nos habla bien o se comporta de una manera agradable con los demás, ¿no? Eso sería prosopografía, rasgos físicos,
etopeya, rasgos de carácter, y cuando en la descripción juntamos una cosa y otra, o sea, damos una descripción física y aparte también de carácter, eso se llama retrato, ¿vale? Hacemos un retrato de alguien, aunque suene retrato a pintura, también se puede retratar a alguien con palabras, ¿vale? Cuando juntamos los rasgos de la personalidad con los rasgos físicos, eso es un retrato, ¿vale? Y hemos dicho rasgos físicos, prosopografía, y rasgos de carácter, etopeya. Prosopografía, etopeya, retrato, la suma de los dos, ¿vale? Bueno, esos son los 3-4 conceptos que hay en esta primera parte de comunicación del tema 5. Tened en cuenta que normalmente en una descripción física, objetiva, perdón, van a darse lugar a más sustantivos, porque tú tendrás que señalar cómo son sus ojos, que es un sustantivo, cómo es su nariz, cómo es su boca, cómo es su cara, cómo es su pelo, ojos, nariz, todo eso son sustantivos. Como tú no estás incluyendo opiniones ni estás calificando a esa persona, no entran adjetivos, ¿vale? Pero si yo ya hago uso de la descripción subjetiva, ahí utilizaremos mucho más adjetivos. Los adjetivos son los de feo, torpe, simpático, agradable, como hemos dicho antes, amable, buena persona, todo esto, ¿no? Esos serían adjetivos, los que de alguna manera califican a cómo esa persona, cómo nosotros podemos opinar que esa persona. Por lo tanto, están más relacionados los adjetivos con la descripción subjetiva y los sustantivos son más habituales en la descripción objetiva, ¿vale? Estos son los 3 conceptos generales que hay de la parte de comunicación del tema 5. Luego tenemos una segunda parte, que sería la parte de literatura, que estaría dedicada al género lírico. ¿Cuál es el género lírico? El género lírico es el género de la poesía. Como sabéis, y si no sabéis, yo os lo explico, la poesía normalmente la vamos a encontrar en versos. Los versos son versos y estrofas. Son esos renglones más cortitos y son esa agrupación de versos que son, como digo, esa formación de oraciones o de frase más corta, una debajo de la otra, que a veces se agrupan en 4, 5, 6 líneas. Esas agrupaciones de líneas dentro de los poemas, esos son las estrofas, ¿vale? Versos son cada uno de los renglones que tiene un poema, y estrofa la agrupación de esos diferentes versos, ¿vale? ¿Qué es el género lírico? Pues el género relacionado con la poesía. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama género lírico? Pues mira, muy fácil, porque la lira era un instrumento que había en la antigüedad que se tocaba una especie de arpa. Y cuando nació la poesía, como ocurre hoy mucho con las canciones tienen una base poética, tienen una letra que cantar, luego le suman los instrumentos musicales. Pero en un comienzo de la humanidad, la poesía fue creada no para recitarse, sino para ser cantada con una lira. El juglar escribía y luego cantaba esa letra con el acompañamiento musical de una lira. De ahí viene el género lírico, porque la poesía en un principio fue creada para ser cantada. Dicho esto, la lírica normalmente por lo que se caracteriza es por ser un lenguaje muy subjetivo, por mostrar los sentimientos del poeta, ¿no? hacia algo, normalmente muchas veces hacia una amada, porque el amor está muy presente en los poemas, pero también las ganas de vivir y la muerte. También la muerte es un tema muy habitual, ¿no? El paso del tiempo y cómo tenemos una fecha de caducidad, ¿no? Los seres humanos, pues de eso habla también mucho la poesía, de la transitoriedad de la existencia, de que estamos aquí un tiempo y de repente morimos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué somos seres con una vida y con una muerte? De todo eso habla la poesía, que como digo es un lenguaje muy subjetivo, utiliza muchos adjetivos y de alguna manera es un lenguaje muy retorcido, que a su vez utiliza palabras que no solamente tienen un significado, sino que juegan a veces con doble significado, que son símbolos a veces. Por ejemplo, la paloma. Si yo utilizo dentro de un poema
la paloma se equivocaba pensando que iba al norte, fue al sur. Yo a la vez que estoy diciendo la paloma, estoy pudiendo hablar de la paz, porque como sabéis, la paloma es un símbolo de paz. Hay otros símbolos de mucho tipo, por ejemplo, la ramita de olivo también significa paz por ejemplo, la rosa puede significar amor y hay otra serie de palabras que ya iremos viendo cuando vayamos introduciéndonos en el lenguaje poético que tienen significado, doble significado, o sea, que tiene un significado literal, lo que realmente significa, pero también connota otra serie de cosas. Pues esta sería la otra parte de literatura. Género lírico es el género de la poesía en el que el autor está mostrando sus sentimientos. El autor no siempre habla de sus sentimientos, sino que puede utilizar un yo poético. Es decir, él puede utilizar a otro personaje inventado para que escriba esa poesía. No sé si me explico. Por ejemplo, si yo os leo este poema de José de Espronceda. José de Espronceda fue un poeta del siglo XVIII. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. No es, el poeta aquí no es que fuera marinero, ni pirata, ni nada parecido. El poeta está hablando por boca de un yo poético, de un personaje inventado que sería un marinero, un poeta está hablando sobre la mar, sobre su aventura, sobre cómo él ve ese mundo, ¿no? Entonces tenemos que saber que no siempre, aunque la poesía casi siempre habla de los sentimientos del autor, del poeta, a veces también ese poeta utiliza un protagonista lírico o un yo poético, recordar esto, protagonista lírico o yo poético, que es como un trasunto suyo, es decir, un alter ego, otra personalidad de él que en ese momento está hablando de un tema pero que no es él. ¿Me entendéis? Por ejemplo, aquí este pirata que está hablando de cómo es su vida, o este marinero de cómo es su vida en la mar. ¿De acuerdo? Género lírico es el de los poemas, el que utilizan los poetas para volcar sus sentimientos. Normalmente habla en primera persona, pero puede utilizar ese yo lírico, que es otra persona inventada que está hablando de un tema que conoce. Y bueno, luego los temas habituales de la poesía, la vida, la muerte y el amor. Normalmente los poemas que nos vamos a encontrar tratan sobre esos temas. Es normalmente un lenguaje muy simbólico, es decir, utiliza elementos que significan otra cosa. Por ejemplo, alacrán. El alacrán muchas veces significa la muerte, porque una picadura de un alacrán es la muerte súbita, ¿no? No te deja oportunidad de seguir viviendo. Entonces, a veces si el poeta habla de un alacrán en el poema, nos está queriendo decir que la muerte está cerca. Todo eso tenemos que empezar a aprender a digerirlo cuando leamos un poema. Saber que el lenguaje no es solamente lo que estamos leyendo, sino que a veces hay significados que están detrás de eso, doble lenguaje que se llama. Bueno, pues yo sin más ya os he explicado un poco por encima la parte de comunicación y la parte de poesía, o la parte de literatura de este tema. Así que os dejo, os deseo que lo paséis lo mejor posible este encierro, os seguiré explicando el tema 5 y bueno, os mando mucha fuerza para vosotros y para la familia, os pido que os portéis bien y que por favor me mandéis las actividades antes del viernes a mi correo electrónico, ¿vale? La estoy recibiendo de algunos, pero de otros muchos no, así que por favor enviármela. Os mando un saludito a todos y nos vemos próximamente, haré otro vídeo. Hasta luego.